Ah, el estudio de caso. Seguro que a todo el mundo le suena, ¿verdad? Pero ojo, que es uno de esos métodos que a menudo se entiende un poco regular. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar qué es de verdad y por qué. A pesar de que le llueven las críticas, es una herramienta de investigación increíblemente potente. Venga, vamos al lío. Y aquí está el meollo de la cuestión. La pregunta del millón que siempre planeas sobre este método. ¿Es solo una buena historia? ¿Una anécdota bien contada? ¿O estamos hablando de ciencia de verdad con todo su rigor? Pues bien, esa es exactamente la duda que vamos a despejar hoy. Y es que aquí la cosa se pone interesante, porque, fíjate, el estudio de caso tiene una solera, vamos, que lleva muchísimo tiempo usándose en ciencias sociales. Lo han utilizado figuras importantísimas como Herbert Blumer o Florian Slansky. Y sin embargo, y aquí viene la gran paradoja, resulta que muchos expertos en metodología lo han despachado como si fuera poco fiable, casi como una herramienta de segunda. ¿Cómo puede ser esto? Pues mira, precisamente por toda esa polémica vamos a hacer eso. Vamos a poner este método a juicio. Vamos a analizar una por una las acusaciones que se le hacen, a ver qué hay de verdad en ellas y qué es sencillamente un malentendido. Vale, para empezar pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es exactamente un estudio de caso? Pues según uno de los grandes expertos en el tema, Robert Kagan, es básicamente una investigación empírica que se mete a estudiar un fenómeno, pero en su salsa, en su contexto real. Y esto es lo más importante. Se usa sobre todo cuando no puedes aislar lo que estudias de su entorno. Vamos, que no te lo puedes llevar a un laboratorio. Y ojo que esto es fundamental. No va solo de contar lo que ves, de describir y ya está. Como bien dice Jacuzzi, es un proceso vivo, dinámico. Conforme vas investigando, la teoría no solo se pone a prueba, sino que va creciendo, se va refinando, madura, vamos, que se consolida. Es como un motor que crea conocimiento sobre la marcha. Venga, pues ahora vamos a la arena, al centro del debate. El propio Jinde identificó tres grandes prejuicios, tres mitos que siempre persiguen a este método. Vamos a derribarlos uno por uno. El primer mito, este viene de una confusión muy típica. A ver, en la enseñanza, por ejemplo, en las escuelas de negocios, es normal que se use un caso y se modifique un poco para que se entienda mejor una lección. Pero en la investigación, ni hablar. Alterar los datos está terminantemente prohibido. La fidelidad a lo que ha pasado es sagrada. Son de verdad dos mundos que no tienen nada que ver. Uf, esta es la crítica estrella, la que se oye siempre. Venga ya, ¿cómo vas a generalizar a partir de un único caso? Pues bien, la clave está en que el objetivo es otro. No se busca generalizar estadísticamente a toda una población, sino de otra forma, analíticamente, a una teoría. ¿Y qué narices significa eso? Pues tranquilos, que ahora mismo lo vemos. Y vamos con el tercer mito, esa idea de que son proyectos eternos, que se alargan y producen documentos gigantescos. A ver, esto pasa porque se suele confundir con la etnografía, que es cuando un investigador se va a vivir meses o incluso años a una comunidad para estudiarla desde dentro. Un estudio de caso no tiene por qué ser así. Puede ser mucho más concreto y corto. Al final, lo que dure depende de lo que estés estudiando, no del método en sí. Vale, volvamos a eso de la generalización, porque sé que es el punto más lioso, pero de verdad es donde está toda la magia y toda la potencia de este método. Vamos a profundizar. Mirad, aquí se ve la diferencia clarísima. Por un lado tenemos la generalización de toda la vida, la estadística, la de las encuestas, ¿vale? Coges una muestra, le preguntas a 1000 personas a quién van a votar y con eso extrapolas un resultado para todo el país. Por otro lado tenemos la generalización analítica, y esta se parece mucho más a un experimento científico. Un solo experimento puede ser suficiente para confirmar, para poner en jaque o para ampliar una teoría completa. Entonces, la clave de todo es esta. Si estudias el caso de una empresa súper innovadora que ha tenido un éxito brutal, la pregunta importante no es ¿cuántas empresas hacen esto? No, la pregunta es, oye, ¿el éxito de esta empresa confirma lo que dice la teoría sobre liderazgo o más bien la desmonta? El caso se convierte, por así decirlo, en el laboratorio donde ponemos a prueba nuestras teorías. Y que nadie piense que esto es un método súper rígido, de sota, caballo y rey. Para nada. Es más bien como una caja de herramientas muy completa y flexible. Tienes diferentes diseños, diferentes enfoques, para que elijas el que mejor se adapta a lo que quieres investigar. Por ejemplo, el investigador Robert Stake nos habla de tres tipos principales. Primero, el intrínseco. Aquí estudias un caso porque te interesa ese caso en particular. Es único y especial. Imagina una escuela con un método pedagógico revolucionario. Luego está el instrumental. Usas ese caso para entender algo más grande. Es decir, estudias esa misma escuela, pero para entender mejor la innovación educativa en general. Y por último, el colectivo. Aquí coges varios casos, varias de esas escuelas innovadoras, para buscar patrones, para ver qué tienen en común y entender un fenómeno a mayor escala.
Y si hablamos del diseño de la investigación, Jean nos da aún más juego. A ver, podemos coger un solo caso, una empresa, por ejemplo, y analizarla de forma holística, o sea, como un todo, la empresa en su conjunto. O podemos usar un diseño incrustado, que significa que nos metemos dentro de esa empresa y analizamos sus diferentes partes, el departamento de marketing por un lado, el de ventas por otro, producción. ¿Se entiende? Y esto mismo lo podemos hacer con múltiples casos. Podemos comparar la empresa A con la empresa B como un todo. O podemos comparar el departamento de marketing de A con el de B. Como se ve, esto puede llegar a ser súper sofisticado y nos da una flexibilidad tremenda. Y con esto cae otro mito, la idea de que esto es algo puramente de letras, cualitativo. Que va, un buen estudio de caso puede y de hecho suele mezclar datos de todo tipo, cualitativos y cuantitativos. Se analizan documentos, se hacen entrevistas, claro, pero también se pueden pasar cuestionarios, analizar estadísticas. La idea es usar muchas fuentes distintas para triangular la información. Así consigues una visión de la realidad mucho más sólida, mucho más completa. Bueno, y después de todo este recorrido, de desmontar mitos, de ver lo flexible que es, llegamos a la gran pregunta. ¿Cuál es entonces el verdadero superpoder del estudio de caso? Pues su gran fortaleza es la profundidad. Es así de simple. Mientras que otros métodos a veces se quedan un poco en la superficie, el estudio de caso te permite bucear, sumergirte de lleno en la complejidad de una situación real. Te deja entender todas sus capas, todos sus matices. Y esto nos lleva a su misión final. Este método no está para responder al qué pasa o al cuánto pasa. Su especialidad, donde de verdad brilla, es en responder al cómo pasan las cosas y sobre todo al por qué. ¿Por qué ocurren de esa manera y no de otra? Y ese conocimiento, ese contexto, es algo que otros métodos simplemente no te pueden dar. Y para terminar, lanzo una reflexión al aire. Pensemos un momento en algo complejo, en una de las grandes preguntas de hoy en día. ¿Qué cuestión, de esas que parecen casi imposibles de abarcar, se podría empezar a entender, a desliar, estudiando un solo caso? Un único caso, pero que sea revelador. A lo mejor en la respuesta está el germen de una investigación fascinante,